esta decisión estadounidense por el acuerdo con México ha detonado una violación al derecho internacional. Nos gustaría tu opinión, doctora. Te escuchamos con mucha atención. Claro que sí, Pepe. Pues primero que nada hablar de este título 42 que ya decías tú. Es una política de salud pública de que de forma abusiva el gobierno estadounidense ha utilizado para deportar a los migrantes en los últimos 2 años. Es decir, más de 2.3 millones de personas han sido deportadas bajo esta medida. ¿Qué es lo que hace ahora con el acuerdo con México? Simplemente ampliar la medida, que ya no solo sea para centroamericanos, sino que también se ocupe, en este caso, para personas de Venezuela que puedan ellos retornar. Todos aquellos que entraron de manera indocumentada a Estados Unidos, los puedan ellos regresar a 5 puntos fronterizos con México, que en los primeros días mandaron entre 150 y 200 personas por cada uno de estos 5 puntos fronterizos. Entonces yo creo que van un poco más de lo que mencionaba el gobierno esta mañana. Y por el otro lado, subrayar que esta medida, además de violatoria a los derechos humanos y de no tener caso ya, porque ya pasó la pandemia, ya hay una vacuna, estamos en un momento muy distinto al momento en que se instauró, simplemente que esto facilita y abarata las deportaciones para Estados Unidos porque no siguen el debido proceso, lo cual pone en mucho riesgo a las personas en movilidad, porque incluso aquellos que tienen un posible caso de refugio o asilo en Estados Unidos, ni siquiera se les da la oportunidad de aplicar, simplemente se les deposita en la frontera. Luego, el tema de las 24,000 visas humanitarias, como dice el presidente de México, pues sí es una buena noticia, pero limitada. Más sabiendo que en los últimos meses más de 150,000 migrantes venezolanos han transitado por territorio mexicano, tan solo en el último mes 25,000 de ellos lo hicieron, entonces pues es menor esta cifra y sobre todo hay un problema en donde ha faltado, creo, flexibilidad y empatía. Muchos de los migrantes que ya habían salido, que estaban viajando por el Darién, que ya estaban en México incluso, no son candidatos a estas visas por un simple motivo. Una de las condiciones o requisitos para obtener la visa humanitaria es llegar por avión, por un lado, pero por el otro y más complicado, haber entrado a México de manera legal. Pepe, desde el 21 de enero de 2022, México impuso una visa a los venezolanos, una visa que para obtenerlo hay que mostrar recursos y patrimonio muy por encima de lo que tienen hoy la mayoría de los venezolanos. Por eso es que la gente, en vez de venir en avión, decidió pasar por el Darién y arriesgar la vida y la integridad, porque ya no pueden viajar a México con esta visa, entonces no van a cumplir los requisitos para obtener esas visas humanitarias, al menos todos estos que ya estaban en tránsito. Sí, se está hablando de que Estados Unidos ha venido deportando, obviamente tú lo acabas de indicar por día, pero desde octubre hasta el 18 de octubre habían echado para acá, de este lado de la frontera, a más de 4,000 venezolanos, 4,050 según los datos que tengo aquí en la mesa. Esto es un problema grave. Mi pregunta siguiente es, ¿por qué México, dándose cuenta de todo esto, no actuó en consecuencia? ¿O qué? ¿México está aceptando esos términos del título 42 por conveniencia de orden político y el presidente está desviando la atención hacia el tema electoral para justificar estas noticias? Bueno, el tema electoral sí juega un papel importante porque los políticos en Estados Unidos han usado a la migración como un tema político, hablan de invasión migrante, los mandan en camiones a Nueva York, a Washington, hacen escándalos, en fin. Sí es un tema que ha jugado en la política estadounidense, pero me parece que aquí el presidente está minimizando el acuerdo asimétrico que tomamos con Estados Unidos, a cambio de 24,000 visas humanitarias para venezolanos, que aunque se puedan ampliar, pues repito, hay que ver que realmente la gente cumpla con esos requisitos, porque pusieron los mismos requisitos que para Ucrania, pero la situación en Venezuela es muy distinta y por ejemplo, el pasaporte es otro requisito que también muchos no van a tener, en fin, pero además de eso nos dieron 65,000 visas H2B, que son visas de empleo temporal, que repito, son muy buenas porque amplía una vía legal de la migración, pero otra vez insuficientes, más considerando, Pepe, que tan solo en 2021 1.7 millones
de migrantes fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos. Este año ya superamos esa cifra. Entonces me parece que el presidente, cuando menos, México, tendría que poner sobre la mesa la obligación o el pacto con Estados Unidos para que contribuya con recursos y acciones para la frontera norte de nuestro país, en donde hoy están varados los que nos deportan, los que quieren cruzar, los que vienen por título 42, en fin, una gran cantidad de personas de distintas nacionalidades. Aunque hoy sea el foco los venezolanos, tenemos a gente también de otros lados, y son los albergues de la sociedad civil y religiosos los que han atendido esta situación principalmente. Entonces creo que tendremos que obligar al gobierno estadounidense, por ejemplo, el tan llamado o tan anunciado acuerdo bicentenario, hoy tendría que poner en marcha recursos de eso que hablaron que era un eje para la migración, para esos albergues y para esa frontera norte que se está viendo rebasada, porque si no, de otra forma es imposible cumplir con el Pacto Internacional de las Migraciones, que sea seguro y ordenado. Son los lugares más inseguros, y mandar a la gente de esta forma es la cuestión más desordenada. Entonces estamos lejos, creo yo, de ese compromiso, y sobre todo lo más importante, urge transitar de una visión de control, de reacción, de militarización y securitización de las fronteras, que solo ha enriquecido a los traficantes, a una que verdaderamente ponga el acento en lo que nos conviene a todos, en vías legales de la migración, en integrar social y económicamente estas personas. Finalmente, la crisis no está en las personas, en el tema de crisis migratoria, sino más bien la crisis está en la falta de esas acciones, esas políticas y esa visión para poder aprovechar de mejor manera a estos migrantes, que además a mí me tocó entrevistar a muchos de ellos en la Central del Norte, a otros en Tijuana hace un par de días. La mayoría de ellos son jóvenes y son trabajadores, y lo que quieren es simplemente una oportunidad en donde poder estar tranquilos y poder vivir. Gracias, doctora. Gracias, Eunice Rendón, por abrirnos el panorama con mayor amplitud, desde luego. Estaremos contigo, si nos permites, consultándote. Claro que muchas gracias a ti. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.